el Congreso América Digital hablando de Smart Cities y tenemos al padre y al embajador mundial de Smart Cities, Ernesto Ruz. Gracias por venir a América Digital. Ernesto es conocido como el padre de las Smart Cities. Ha estado antes que fueran Smart Cities las principales capitales del mundo, desde Beijing, Shanghái, Barcelona, Madrid, Curitiba, en fin. Y también está pronto a sacar su libro, ¿cierto? Así es. Vamos a hablar del libro también. Y tenemos a Renato de Castro, de Brasil, que vive en Barcelona y que es el embajador de las Smart Cities en el mundo. Ha estado en Dubái y le sorprende especialmente el trabajo que se ha estado haciendo en los últimos años aquí en Santiago. Smart Cities es uno de los temas que más interés ha convocado en este Congreso de América Digital este año. Ernesto. Enrique. Empezaste con el concepto de Smart Cities antes de que, en la época de los romanos, antes de que hubiesen ciudades. ¿Cómo han evolucionado en estos 30 años o qué ciudades han tenido mayor impacto por tomar las tecnologías y usarlas al servicio de los ciudadanos? Hombre, hablar de esto a veces me causa cierto rubor porque identifica un poco la edad que tengo, ¿no? Porque realmente el concepto de ciudades inteligentes es más antiguo que el propio del mismo concepto de Smart Cities. De verdad, esto es un proyecto que surgió en el año 2004, cuando viendo la problemática que había de implementar las tecnologías en las ciudades, se me ocurrió reunir a un grupo de empresas y a un grupo de gobiernos y sugerirles el construir una ciudad con la colaboración de todos y cada uno de ellos. Esa ciudad la levantamos en Madrid en el año 2004 y se le denominó Comunidad Digital. De ahí fue cuando el Gobierno de España me contrata para diseñar el primer programa de ciudades digitales, que fue la base para que el Gobierno de la Unión Europea creara el primer programa de ciudades digitales. Transcurrieron varios años, llegó el año 2007-2008 cuando IBM posicionó ya el nombre, su anglicismo de Smarter Cities, y a raíz de ahí se le empezó a conocer por el concepto de Smart City. Desde entonces venimos trabajando, ayudando a gobierno y a empresas a posicionar ese concepto en su desarrollo total en el mundo entero, pero ya no tanto desde las tecnologías como era su origen, sino como un concepto que implica al alcalde a nivel de compromiso y desarrollo para transmitirlo en un perfecto desarrollo social y desarrollo económico de las ciudades. Y lógicamente para cualquier desarrollo es necesaria la tecnología. Qué interesante que comentara al alcalde. A veces es más fácil comentar y explicar estas tecnologías con un alcalde que esté bien entusiasmado en utilizar estas nuevas tecnologías y ver cómo incluir a la empresa privada y cómo acelerar estos proyectos para el beneficio de sus ciudadanos, más que a un país entero y tener que incorporar Smart Cities en la agenda digital. Eso ya es un trabajo de más largo plazo. Mostrar un caso exitoso y después empezar a crecer, como hicieron en España. Así es, de hecho, lo comentábamos antes, estamos viviendo una etapa donde el valor de las ciudades es importantísimo. Hemos vivido el valor de los imperios, el valor de los países y ahora vivimos en la gran revolución de las ciudades. Ahora mismo la responsabilidad que tiene un intendente, un alcalde, es mayor que la que tiene el presidente de una nación, de un país. El trabajo de las ciudades es fundamental, es mucho más próximo. Por eso son mucho más realizables cualquier proyecto de cambio climático que promueva un gobierno municipal que los acuerdos que a nivel internacional se pudieran hacer en los grandes foros de debate del cambio climático que se producen en Tokio, en Montreal, en el mundo entero. Es más real y más próximo a la población y a las posibilidades de realización un proyecto que nace de la ciudad, del alcalde, que del que nace del gobierno. Realmente en España, cuando empezamos a trabajar con el programa de ciudades digitales, lo primero que hicimos, lo promovimos desde el gobierno de la nación, pero lo primero que hicimos fue identificar a 6 ciudades de España donde volcamos ese proyecto. Pero no fue un proyecto que nace a nivel nacional, sino que nace desde la responsabilidad nacional, pero concentrado en 6 poblaciones, en 6 ciudades. Y es así como ahora España puede decir orgulloso ante el mundo entero que si no tiene la gran ciudad inteligente, sí tiene el mayor número de ciudades pseudointeligentes. Renato de Castro, en Brasil hay un ejemplo que es notable, que es Curitiba, en esto de Smart Cities, y que muestra que Smart Cities es mucho más que alumbrado inteligente o sistemas de un Facebook para conectar a las personas en un país, en una región,
o un sistema de transporte más eficiente o sistemas de recopilación de basura. Smart City es mucho más interesante y complejo. En tu trabajo como embajador, ¿puedes comentarnos el caso de Curitiba y qué ejemplos exitosos deberíamos nosotros implementar aquí en Santiago, dada nuestra evolución hoy día? Yo acostumbro decir que Smart City es mucho más que uso de tecnología, pero un cambiamiento de mentalidad, de mindset de la sociedad. Nosotros tenemos la idea que estamos haciendo ciudades más inteligentes, pero la verdad que la sociedad está quedando más inteligente, más conectada, y todos los conceptos nuevos de economía compartida, economía creativa, economía circular, co-creación, hacen parte de este contexto. Entonces, las ciudades están se transformando en entidades más colaborativas y donde los ciudadanos hacen parte de ese proceso. Yo creo que Curitiba es un gran ejemplo porque empezó hace tiempo haciendo la reurbanización de la ciudad enfocada en tecnologías, pero para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces yo creo que ese es el resultado final donde cuando yo siempre estoy en muchos eventos y pregunto, y los alcaldes me preguntan si los proyectos sanos no son de ciudad inteligentes o si están en la dirección correcta, y la respuesta es siempre la misma: pregunta a su ciudadano. Yo soy de Río estuve ahora por poco tiempo como la ciudad más inteligente de Brasil. Además, yo creo que Curitiba, cuando hacemos rankings y ponemos los otros KPIs, Curitiba está en cuarto o tercero puesto, Río está en primero, São Paulo siempre en primero y segundo, pero se va en Río, pregunta a un ciudadano de Río, no van a decir, pero ¿qué dices? Es loco, no tienen nada inteligente acá, porque no sienten en su vida diaria los resultados, la consecuencia de esta tecnología. Entonces no es solo tecnología. ¿Cuáles serían los KPI más relevantes para el ciudadano, que no son necesariamente los más tecnológicos? No, estaba escuchando ahora una de las ponencias y hablaba de Dubái. Yo estuve en Dubái hace 4 semanas haciendo una ponencia y Dubái estaba creando el Ministerio de la Felicidad. El primer país que tiene un ministerio para felicidad, y felicidad es un KPI para ellos ahí, ellos quieren ser el primer país del mundo 100% blockchain. Entonces están haciendo mucha inversión en tecnología, pero el resultado final que a ellos les parece más interesante es la felicidad. Cuando hablamos de KPIs tradicionales, entonces tenemos 3 puntos focales de problemas en la ciudad, que son los principales puntos donde se trabaja ciudad inteligente. Movilidad urbana. Entonces, partiendo del principio que ciudad inteligente viene de este problema que tenemos de urbanización, el mundo se queda más urbano que nunca. Entonces, movilidad, seguridad, y ahí si venimos aquí en Latinoamérica tenemos seguridad pública, si vamos en Europa tenemos problemas de terrorismo como Estados Unidos. Entonces, seguridad es un punto muy importante. Y después la parte de activos urbanos, entonces smart lighting, utilidades. Entonces yo creo que cuando ponemos juntos esos 3 puntos que son extremadamente de implementación tecnológica, pero cuando se analiza el resultado final, el conjunto final en la vida de las personas, ahí sí tenemos buenos indicadores de ciudad inteligente. Enrique, hablemos de presupuesto. Cuando hay un país que tiene, como Dubái, que concentra, que tiene buenos ingresos, tiene un buen GDP y tiene presupuesto suficiente para transformar digitalmente una ciudad, lo más probable es que le vaya bien. Así inventaron una universidad, extrajeron una PhD, en fin, tienen los recursos. ¿Cómo recomienda cuál sería una serie de pasos más razonables cuando un país no tiene los recursos de Dubái, especialmente aquí en Latinoamérica, para desarrollar su estrategia de Smart City? No estoy de acuerdo con que haya problemas económicos en el mundo. Cierto es que Dubái, la región árabe, tiene un patrimonio propio suficiente y sobrado para poder hacer las mejores ciudades y los mejores proyectos. Pero en el resto del mundo hay mucho dinero. Hay mucho dinero porque hay una gran necesidad en el mundo de preparar a las ciudades para todo este cambio demográfico que estamos viviendo. Y bien del crecimiento demográfico y bien del crecimiento y de la traslación de las poblaciones de ciertas áreas hacia el mundo urbano. Date cuenta que hay países como China e India que están creando ciudades nuevas, construyendo ciudades nuevas. Pero hay otros países que lo que necesitan es adecuar a sus ciudades para solucionar esos problemas que Renato hacía referencia a algunos de ellos.
Y para eso hay mucho interés de inversionistas públicos y privados que estarían dispuestos en participar en proyectos de desarrollo urbanístico y desarrollo de transformación territorial. Ahora mismo, las grandes instituciones multilaterales de financiación, digo el Banco Iberoamericano de Desarrollo, o el Banco de Infraestructuras Asiático, o el Banco Mundial, o el CAF, tienen a final de cada ejercicio excedentes de dinero que no les están reclamando para poder invertir. Ahora mismo hay estimado que se van a necesitar en los próximos 20 años una inversión de 40 trillones de dólares para inversiones de infraestructuras. El mundo entero está cambiando, pero está invirtiendo y se está preparando. Y el reto que tenemos, los que un poco estamos defendiendo este concepto de los Smart Cities, es trasladar el convencimiento de esta situación a los gobernantes. El gestor municipal tiene que entender que su mandato no es su periodo legislativo, su mandato es el compromiso que tiene para preparar su ciudad a este cambio. Se están produciendo a una velocidad cada vez más rápida todos los movimientos y todos los cambios que hay en el mundo, y las ciudades están sometidas a una necesidad de cambio y de transformación obligada. Y para eso están las tecnologías, para apoyarse en ellas, pero para apoyarse en ellas mientras desarrollan nuevas infraestructuras y mientras desarrollan nuevos servicios, porque al final la ciudad lo que tiene son unas necesidades para la población autóctona y para la población que llega, pero para ello hay que diseñar unos servicios para atender esas necesidades. Y lo último, tendrán que analizar qué tecnologías necesitan para canalizar la prestación de esos servicios. Dinero hay en el mundo, dinero se está invirtiendo muchísimo en el mundo. Estamos viendo además como las grandes empresas y grandes corporaciones privadas están dispuestas a invertir, porque está cambiando incluso el modelo económico, se está trabajando cada vez más en las famosas 3P, en las colaboraciones público-privadas, donde se está entendiendo que un gobierno municipal ya no compra un servicio, contrata la calidad de un servicio con una empresa. Y las empresas, por la confianza que tienen, están dispuestas a invertir en muchos de esos servicios. Eso es un cambio del paradigma que está abordando ahora las ciudades y que los alcaldes tienen que entenderlo. Nuestra responsabilidad ya no es animar a las empresas que están haciendo muy bien su papel en desarrollando conceptos innovadores desde el punto de vista tecnológico o de la prestación de servicios, sino convencer a los alcaldes, a los intendentes, a los gobiernos municipales que hay que trabajar con un compromiso a largo plazo y que sus ciudades lo necesitan, y quien tiene la información son ellos en sus gobiernos. El punto clave aquí es exactamente colaboración. Nosotros trabajamos con un concepto llamado City Startup, que es más o menos poner las teorías de startup, que son empresas rápidas, nuevas, con otra metodología, dentro de las ciudades, para que los alcaldes cambien la colaboración y en acelerar este proceso de los alcaldes al utilizar a las empresas que hoy día llevan... Es fundamental. Exacto. Y ahí yo tengo una frase que es: no pregunte cuánto es el presupuesto de tu ciudad, pero o qué hay para la moneda de troca para la ciudad. Ejemplo, Río de Janeiro hizo hace 4 años, empezamos con el Centro de Operaciones y Controles, que fue una inversión muy grande de Río y de IBM, para hacer un Centro de Operaciones y Controles. Cuando, después de 5 meses, más rápido del mundo, state of the art, cuando empezaron a trabajar, Río tenía solamente 900 cámaras de videovigilancia. Yo tengo más de 900 cámaras en casa, no es nada. Una ciudad como Río. Para tener una idea, Londres, que es el sistema más grande de Europa, tiene 16.000. Moscú tiene 140.000, 900 no es nada. Y solamente para doblar, para duplicar la capacidad, se gastaría la misma inversión de hacer el Centro de Operaciones y Controles. El CDO de Río voló a San Francisco, hizo una partnership, una colaboración con una empresa llamada Waze, que estaba empezando a llegar allí en Estados Unidos desde Israel, que es una red social con GPS, Waze. Yo creo que tenemos aquí también Waze. Y Waze fue a Río para modular la información de su cliente, de su usuario, de su co-creador, para informaciones de tránsito público. Salieron de 900 cámaras para 1 millón de personas conectadas por día. Entonces, la persona que envían ahora informaciones a Waze en tiempo real, no solo del tránsito, pero de accidentes, de todo, eso sale modulado para la ciudad.
Y eso fue una win-win. Río no pagó nada, Waze invirtió en la cooperación. Y cuando estaba el año pasado en Malasia, yo escuché de un alcalde que estaba muy orgulloso porque fue la primera ciudad de Malasia que compró el sistema de Waze de tránsito. Entonces, todas esas grandes unicornios, esas grandes empresas de tecnología están dispuestas a hacer cooperación para modular nuevos productos para ciudades. Porque al final los ciudadanos nosotros somos todos consumidores, entonces no cambia. Y nosotros somos el principal sensor al usar nuestro celular y entregar datos. ¿Cómo hace Waze? Estamos entregando datos. Por eso lo importante... Sin cobrar, perdón, es co-creación, es colaboración. Y eso es muy importante, datos abiertos. Entonces, son nuevos conceptos. Ciudad inteligente es un cambio de mentalidad, no es simplemente usar toda la tecnología de punta para hacer algo. Por eso lo primero que tienen que entender los gobiernos, y es las responsabilidades con las cuales me encuentro cada vez que voy a un gobierno nuevo, es convencerles que un proyecto de Smart City no lo tienen que desarrollar ellos, tienen que crear un entorno donde participe el sector público, inviten a todas las empresas de los distintos sectores de infraestructuras y tecnologías que participan en un desarrollo, que inviten también al mundo académico, que su opinión y su participación es fundamental, y que inviten a la sociedad civil. Solo de esa forma, cuando tienes reunidos a esos 4 actores, puedes analizar realmente cuáles son las necesidades de la ciudad. La dificultad, me imagino, Enrique, que tienen los alcaldes al crear estos ecosistemas es que no saben en quién confiar, porque la empresa privada les sugiere su mega plataforma que les soluciona todos los problemas pagando cierta cantidad que se demora 10 años en implementar, y el alcalde tiene una agenda más de corto plazo. Eso se soluciona precisamente creando este grupo de trabajo. Precisamente uno de los problemas que ha tenido el desarrollo de las Smart Cities es que hasta ahora lo han liderado determinadas grandes corporaciones tecnológicas, que lo que han pretendido es, con su poder de imagen y de prescripción que como marca tenían, llegar a los gobiernos y llegar a facturar un presupuesto importante ofreciendo un servicio. En eso me viene a la cabeza algo relacionado con la videovigilancia. En una ocasión que el jefe de gobierno de Ciudad de México me mostró con todo el orgullo toda la red de las 9.500 videocámaras que habían instalado en toda la Ciudad de México, y con orgullo me explicó los porcentajes de reducción de delincuencia que habían conseguido en la ciudad. Pero le recordé que el día antes en su despacho me había estado diciendo el escaso acceso a Internet que sucede en su ciudad. Digo, Marcelo, este problema es porque tú has puesto una red de fibra que has invertido muchísimos millones de pesos para crear una red de fibra por toda la ciudad para instalar cámaras, y no se te ha ocurrido pensar con una mentalidad más abierta que esa red de fibra óptica podría estar dando servicio de Internet a muchísimas de las viviendas y de las empresas por las cuales pasa esa red. Es decir, hay que tener una visión más amplia, hay que tener una visión en la cual no participe una única empresa, que lógicamente es un interés comercial puro de la venta de sus servicios. Es el análisis de cuál es realmente la necesidad de la ciudad, y esa necesidad se atenderá con la oferta de distintas tecnologías y distintos servicios. Hace poco tiempo el alcalde de Sevilla, en España, me decía, necesito tu ayuda porque tengo aquí un zafarrancho de tecnologías dispersas, porque durante mucho tiempo he aceptado propuestas de muchas empresas que me instalaban proyectos pilotos de sus soluciones. Como eran gratuitos, yo encantado, no les decía que no a ninguno, pero ahora me he encontrado con que esto es una locura, esto es todo menos una ciudad inteligente, ¿no? Ese es el problema, y es a lo que le pido a las empresas que por favor colaboren más entre ellas y no pensar solo en su única cuenta de explotación. Pueden hacer mucho más negocio si van trabajando en un modelo de convergencia tecnológica y en un modelo de una hélice completa en la cual inviten a la sociedad civil. El problema no es el capital, el problema no es la tecnología, el problema es cómo poner a los actores teniendo una agenda para seguir en común. Todos sabemos los problemas de las ciudades, pero cada uno tiene su diagnóstico diferente. ¿Cómo podríamos avanzar, Renato, para en la ciudad misma de Santiago, para mismo este congreso, de poner a todos estos expertos que vienen de distintas partes del mundo y que comparten su idea de cómo otras ciudades ya lo están haciendo? ¿Qué otra iniciativa, después de este congreso, debiéramos implementar aquí en Santiago? Es importante comprender que todos nosotros, independiente del rollo que tenemos, del sombrero que tenemos responsabilidad de hacer una ciudad mejor. Entonces, cuando se habla de los 3 P's que comentaba Enrique, que sería la cooperación público-privada, ahora estamos en un momento de cooperación que se habla de los 4 P's ya, que es cooperación público-privada con personas. Y ahí
poner las personas como parte principal, porque al final son los principales beneficiados y aquellos que sufren con los problemas, poner las personas en el enfoque principal de resolución de problemas, pero también traerlos como stakeholders en el proceso de decisión. Un ejemplo, hicimos un trabajo muy interesante también, por ejemplo, por acaso con video vigilancia en Italia. Yo viví 4 años en Italia, mi mujer es italiana y yo hablo tanto de ciudad inteligente en casa que yo la convencí a entrar como política y estaba como consejeja de una ciudad pequeña que vivimos en Italia. Y no teníamos presupuesto para nada, pero yo estaba trabajando con una empresa de San Francisco que venía con una nueva solución de video seguridad con inteligencia artificial, que era muy chula, muy interesante, y tuvimos la idea de hacer un proyecto porque estábamos empezando un problema de seguridad en Italia y también de terrorismo. Estábamos todos en la comunidad preocupados con WhatsApp, el grupo de vigilancia del barrio de WhatsApp, y proponemos a la ciudad hacer así. Cada ciudadano que tenía una casa, que tenía un jardín, compraba una de estas cámaras y ponía en su jardín por su protección personal. Pero las imágenes, es una imagen wide, entonces la imagen que salía de la imagen privada hacía una donación a la ciudad para componer un banco de imágenes de vigilancia pública compartida. Entonces, de día para noche salimos también de cero presupuesto para una ciudad con una actividad con inteligencia artificial 100% pagada con la cooperación de ciudadanos. No es pedir dinero a ciudadanos porque ya pagamos impuestos, es cómo podemos, a través de nuestra actividad privada y personal, colaborar para hacer eso. Y hay muchos ejemplos del mundo y donde está exactamente aconteciendo. El momento que se envuelve el ciudadano, se cambia la mentalidad de la sociedad. Aquí en América Latina tenemos mucho ese sentimiento que el público no es nuestro, que el público es público, pero pertenece. Y ahí los políticos tratan el público de una forma muy privada y los ciudadanos no comprenden el público como siendo algo que tenemos también responsabilidad. Entonces, exactamente ese cambio de mentalidad de la sociedad que estamos llamando de la nueva ciudad inteligente. Muchas gracias por compartir esta idea en el Congreso de América Digital y los vemos en el próximo Congreso. Muchas gracias.